noches con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en una nueva charla sobre el anteproyecto respecto que está dentro del proceso de admisión, pero este caso sería para el doctorado en comunicación, periodismo y medios digitales. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Franklin Cornejo, quien es coordinador de este programa. Bueno, a continuación procederé a presentar algunas cosas respecto al profesor. Pero primero, sobre sus cargos, bueno, como ya mencioné, es coordinador de doctorado en comunicación, periodismo y medios digitales. Asimismo, también es profesor asociado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y bueno, ahora, respecto a algunas publicaciones, por ejemplo, el profesor es coautor de los libros La ciudadanía y lo político, Ciudadanía y crisis de la democracia liberal en un mundo en transformación, arte y narrativas emergentes, sociedad, activismo mediático, democracia. Ha publicado artículos de investigación en las revistas científicas Ecopost, Perspectivas de la Comunicación, disertaciones, entre otras. Ujú. Ahora, respecto a su trayectoria académica y premios, por ejemplo, el profesor tiene el Premio Nacional de Comunicación Social, Cardenal Juan Landazuri Ricketts 2020-2023, categoría prensa escrita, Conferencia Episcopal Peruana. Después, un momento, y creo que hay problemas de audio. Ya. Ahora, por ejemplo, el profesor es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y también es magíster en Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, su área de investigación consiste en que, bueno, por ejemplo, es integrante de Media Lab de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Procecom Unisons de Brasil, Grupo Cultural de Medios y Poder UARM. Asimismo, es investigador especializado en la cobertura de los medios y discursos mediáticos, el papel del periodismo en la democracia, comunicación participativa en contextos amazónicos y conexiones entre comunicación, interculturalidad y desarrollo humano. Ahora sí, le daré el paso al profesor para que pueda explicarles un poco más sobre el doctorado. Muy bien, Abraham, buenas noches. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan en esta transmisión. Pues el objetivo de esta transmisión es presentar el anteproyecto para la postulación al doctorado en Comunicación, Periodismo y Medios Digitales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien les habla, Franklin Correjo Urbina, soy el coordinador del doctorado. Y bueno, sin duda es un orgullo, es un honor, pues, coordinar el doctorado en la Decana de América, ¿no? Haber recibido esta invitación para coordinar el doctorado. Y por supuesto, saber que entre los participantes existen estudiantes que están interesados en continuar, a profundizar, a reflexionar, a ampliar los conocimientos respecto a la investigación en comunicación. Tenemos alguna información respecto a las plantillas. No sé si eh, la están proyectando. Por favor, me confirman. Porque estoy viendo la pantalla de Abraham. Eh, Tal vez debo ver la pantalla que están proyectando, en la que están las Profesor, no sé si podría volver a diapositivas. compartir eh, su pantalla, disculpe. A ver, claro que sí. Sí, un favor, por favor.
¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, ahora sí se puede visualizar. Ya. Se puede visualizar esta diapositiva, la número 6, ¿verdad? Ujú. Sí, profesor. Sí, se confirma. Listo, gracias. Bueno, el programa pues está orientado a los estudios en comunicación, periodismo y medios digitales. Es bastante abarcativo, ¿no? Tiene que ver con estos campos de los estudios de comunicación que además están vinculados a las investigaciones académico-científicas que se tienen en el campo de la comunicación. Y lo que busca el programa es producir nuevos conocimientos con pensamiento crítico y creativo, eh, elaborar proyectos especializados e interdisciplinarios de alto nivel de exigencia y en función de las diversas tecnologías emergentes para la sociedad. Por ello, el programa propone realizar trabajo de investigación con rigor académico para incrementar la producción científica, ¿no? Entonces, sin duda, todo doctorado pues tiene un carácter de rigurosidad académico-científica muy cercano y ceñido a las líneas de investigación que luego vamos a explicar y por supuesto a toda la tradición de los estudios de comunicación que están vinculados a escuelas de comunicación, por supuesto a las epistemologías, ¿no? Y también una revisión de los paradigmas. Es decir, existe todo un ejercicio, un trabajo respecto a cómo se conectan y articulan, ¿cierto? Estos enfoques teóricos, los conceptos, las epistemologías, los paradigmas para construir finalmente una metateoría, que es lo que debe proponer el estudiante en el programa del doctorado. Los objetivos académicos, pues, son los siguientes: generar nuevos conocimientos en comunicación, periodismo y medios digitales, profundizar el análisis de la relación entre comunicación, sociedad y tecnologías digitales. Eso sí que, digamos, nos da también la posibilidad de que se puedan abordar los fenómenos comunicacionales desde estos contextos y de estos ámbitos. Formar investigadores especializados en proyectos periodísticos y mediáticos, ¿verdad? E impulsar la producción científica doctoral a través del desarrollo del conocimiento. En relación al anteproyecto, pues el anteproyecto para nosotros es un instrumento previo al proyecto de tesis y a la tesis en sí misma. Y la utilidad nos permite conocer las inquietudes que tiene la investigación, que tiene en investigación el postulante. Favorece el diálogo con los evaluadores, permite encontrar un asesor cercano al tema. Efectivamente, con el planteamiento del proyecto de investigación, pues vamos a identificar la orientación teórica, la búsqueda epistemológica, la, digamos, las inquietudes investigativas que tiene el postulante y saber de qué manera también desde el doctorado pues se le puede acompañar con el asesor especializado en la línea temática o en el fenómeno de estudios que va a abordar. La extensión del proyecto puede ser de 3 a 5 hojas, 5 páginas, no es algo muy extenso, es más bien algo sucinto, que de alguna manera va a demostrar también la capacidad de síntesis que tiene el postulante para organizar en pocas páginas su inquietud, su proyecto de investigación. Cada apartado debe redactarse en párrafos con coherencia, ¿no es cierto? Eso quiere decir que hay que ceñirse a lo que dice cada apartado del anteproyecto que vamos a revisar a continuación. La estructura del anteproyecto, pues lo podemos ver aquí en una sola imagen, ¿no? Es un título que es provisional. Es provisional porque, claro, a lo largo de la investigación el título
puede cambiar y suele suceder en la investigación académica. Un resumen ejecutivo, un resumen, digamos, tipo abstract, ¿no? En el sentido académico, que incluye el planteamiento del tema, el abordaje teórico elegido, el aporte teórico, las preguntas de investigación, la metodología, ¿no es cierto?, los resultados y eventualmente alguna recomendación, aunque eso no se suele muchas veces trabajar o mencionar en un resumen, ¿verdad? El planteamiento del problema, pues, está vinculado a las preguntas, ¿no?, de investigación y cómo es que estas preguntas de investigación, pues, articulan la parte teórica con el fenómeno comunicacional que se espera trabajar. El objetivo se desprende de las preguntas. Las hipótesis lo que van a permitir es también articular esa investigación ya desde una perspectiva cuantitativa. Si es cualitativa, se tendrían que trabajar conjeturas o tal vez un tipo de hipótesis que proyecten preguntas hacia tal vez una metodología mixta, ¿no?, que articula lo cuantitativo con lo cualitativo. La justificación de la investigación, que permite dar cuenta de cómo es que se está, digamos, abordando el tema a partir de eh, ciertos criterios que, digamos, justificarían o darían pie a que esa investigación se realice en un contexto, en una coyuntura, tal vez como una ampliación de una teoría o trayendo algunas hipótesis de investigación, tal vez de otros contextos, no sé, podrían ser unas metodologías o teorías en contextos europeos que se plantean en contextos latinoamericanos o peruanos, ¿verdad? Eh, Antecedentes y marco teórico, pues allí es importante dar cuenta de cómo es que se está organizando teóricamente la investigación, el estado del arte, cuál es el estado del arte, cómo es que se ha dado el desarrollo de la investigación, considerando, por ejemplo, autores canónicos, ¿no?, considerando investigaciones clásicas, ¿no?, considerando cómo es que, por ejemplo, ¿no?, una teoría o los estudios del framing, cómo han ido cambiando en el tiempo y cómo es que han ido también ofreciendo diferentes perspectivas y enfoques de cómo trabajar el concepto del framing, ¿no? Y por supuesto que el marco teórico debe presentar la base teórica, ¿no? Es decir, eh, esa base teórica tiene que reflejar esos conceptos, esas teorías claves que se están tomando en cuenta para poder desarrollar la investigación. Y de alguna manera ofrecer esa especialidad, ¿no?, que va a presentar la investigación y la especialidad en relación a la línea teórica a la cual se va a, de alguna manera, dirigir o, o trabajar, ¿no?, el investigador. La metodología va a permitir, ¿no es cierto?, una organización de los instrumentos y cómo estos instrumentos van a permitir justamente establecer una coherencia teórica, por eso que se han marcado, ¿no?, estos tres apartados, estas figuras de color lila, ¿no? Es decir, cómo la metodología dialoga con los antecedentes y el marco teórico y el planteamiento del problema. Por supuesto que todo es importante, pero la metodología tiene que reflejar esa relación con la teoría, con las preguntas, a través de una operacionalización y cómo los instrumentos van a permitir recoger los datos, analizarlos, evaluarlos, ponderarlos, interpretarlos, ¿verdad?
y ofrecer unos resultados en también la línea de hallazgos. Cómo es que esa metodología permite eh, una, una propuesta de nueva teoría, unos hallazgos que luego se van a validar con, con las teorías que partirán de esa base teórica y con las lecturas, ¿no?, que va a, a trabajar el investigador o la investigadora. Eh, por lo general, en el debate académico-científico están quienes miran la investigación desde un lado más epistemológico y le dan más importancia al aspecto, eh, diríamos, hermenéutico y a las teorías. Y hay otra parte del debate académico-científico que le da más importancia a la metodología. Sin embargo, consideramos que ambos aspectos son importantes y se complementan entre sí, es decir, los aspectos teóricos como los aspectos metodológicos, porque se complementan. Con mayor razón si se trabaja una investigación de tipo cuantitativa. Sabemos que lo cuantitativo parte de marcos teóricos, ¿no?, precedentes, y de alguna manera se inspiran, ¿no?, a partir de esos marcos teóricos referentes o precedentes para continuar la investigación. Y en el caso de las metodologías cualitativas, pues encontramos que para realizar la interpretación no basta con observar la realidad y tomar datos de campo, sino también adentrarse en la literatura previa respecto, bueno, a una infinidad de temas, ¿no? Culturas juveniles, participación, recepción de la televisión, ¿no? Entonces, la literatura es muy rica respecto a las investigaciones cualitativas y cómo es que en ambos casos, ¿no?, tanto en investigaciones cuantitativas como en cualitativas, la capacidad interpretativa del investigador o del investigador es clave y por lo tanto esa, vamos a decir, validez interna, ¿no es cierto?, el investigador o la investigadora tiene que estar demostrada en ese respaldo teórico, ¿no?, inclusive de cómo es que, hasta cómo también decide los instrumentos metodológicos, ¿no? ¿Qué decisiones toma, ¿no? ¿Por qué una investigación cualitativa trabajar eh, eh, entrevistas a profundidad, ¿no? Y no, por ejemplo, ¿por qué no trabajar con métodos audiovisuales, ¿no?, recogiendo datos en contextos populares, ¿no?, por donde las personas posiblemente no están tan acostumbradas a contar tanto de manera oral, sino a través de imágenes o dibujos, ¿no? Entonces, son decisiones que debe tomar el investigador o la investigadora de acuerdo al contexto de estudio y plantear un trabajo de campo acotado, ¿no es cierto?, a ese contexto. Por eso que es importante que esas decisiones que va a tomar el investigador y la investigadora se basen, por supuesto, en la interpretación, en la lectura de los trabajos previos, en una colección de esas lecturas, y también a partir de su observación de la realidad. Bueno, el índice descriptivo que da cuenta de los contenidos, ¿no es cierto?, en este caso del anteproyecto, las referencias bibliográficas, eh, trabajadas en normas APA, ¿no?, en orden alfabético. A veces parece, parece que eso ya está entendido, pero no es así, ¿no? Se presentan las referencias bibliográficas y no están en orden alfabético, ¿no? Eh, y cuando uno revisa las referencias bibliográficas, uno se da cuenta también, por lo menos eso, eh, digamos, esa es una tendencia de parte mía. Yo veo que, claro, si uno investiga,
le tiene cariño a los textos que investiga y que lee, ¿no? Entonces también le da mucha dedicación a cómo presenta esa información de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, digamos que hay como una curaduría de cómo presentamos esa bibliografía que nos ha permitido una reflexión, una interpretación, una mirada, ¿no? Un punto de vista que no teníamos respecto a una realidad. Y entonces una forma de agradecer, ¿no es cierto?, a estos autores y autoras es referenciándolos bien, ¿no? Con cariño. Cronogramas de actividades. Bueno, eso que les puedo decir sobre el cronograma de actividades, pues organizar el cronograma de actividades en función, por supuesto, de lo que se puede proyectar en una investigación de tesis, considerando que en el doctorado hay varios seminarios y los seminarios pueden permitir, ¿no es cierto?, acopio de información, ¿verdad? Pero también una reflexión respecto a cómo se plantea el tema de investigación, a cómo se puede refinar la teoría, a cómo se puede mejorar la metodología y cómo también a partir de estos seminarios, pues, por supuesto, el proyecto que empezó siendo de un cierto tipo y con una cierta perspectiva teórica, termina con otro enfoque y otra perspectiva teórica. Y eso no debería causar molestia o desazón, sino todo lo contrario, ¿no? Porque parte de la investigación se hace y se trabaja en función también de la conversación que se tiene en el doctorado, ¿no? Por eso me parece importante que el doctorado también permita, ¿no?, a los investigadores e investigadoras, eh, ¿cómo diríamos?, cultivar un punto de vista, ¿no?, eh, eh, mejorar también, permítame el término, la, la lectura teórica, ¿no?, la mirada teórica, el análisis del dato, ¿no? Y ese es un oficio que se va aprendiendo, ¿no?, en el doctorado. Los doctorados nos deben permitir eso, ¿no?, mejorar el oficio, ¿verdad?, de la investigación y, por supuesto, cómo no, fortalecer la vocación, ¿no? Entendemos la vocación en comunicación por el diálogo, por la participación, ¿no?, una comunicación más relacional, ¿no? Si bien es cierto, tenemos en las líneas de investigación temas y asuntos vinculados con los medios y las plataformas, pero hay todo un trabajo en comunicación referido a, digamos, la interacción con las personas, la comunicación relacional, el diálogo, ¿no?, que es central en toda la reflexión en comunicación, ¿no? Diríamos que es la filosofía de la comunicación, eh, y que tiene que ver con esos valores claves, ¿no? Si hoy en día tenemos problemas comunicacionales de diverso tipo, también es porque, pues, de alguna manera, digamos que las prácticas de la vida cotidiana se van alejando de esos valores de respeto, reconocimiento, diálogo, que son centrales en la comunicación, consenso, ¿no?, convivencia, que son fundamentos, son claves en el trabajo y en la reflexión de la comunicación y en la práctica real de la comunicación. Y bueno, el presupuesto, ¿no? El presupuesto se elabora en función de alguna manera los objetivos que va a trabajar cada investigador, investigadora y por supuesto anexos que van a complementar el trabajo de la investigación. Bueno, revisemos el documento del anteproyecto. Yo he hecho ya un adelanto de lo que vamos a presentar aquí, pero bueno, vamos a revisar. Si me confirman, por favor, si se ve la pantalla que estoy compartiendo del Sí, anteproyecto. profesor, se puede visualizar. Gracias. Vamos a ampliar un poquito más. Bueno, el título es provisional, ¿de acuerdo?
El resumen ejecutivo tiene un máximo de 250 palabras, describe el propósito central de la investigación, el objetivo central o principal, el problema principal expresado de manera narrativa, que parte de la pregunta de investigación. Se describe en las categorías, enfoque o teorías que se utilizará para el análisis. Eh, bueno, categorías si se trabaja en lo cualitativo o variables, si se trabaja desde lo cuantitativo, los enfoques teóricos, ¿no? Ahí es importante, por ejemplo, destacar cuál es la teoría que va de alguna manera a guiar, ¿no? O va como un paraguas a cubrir, ¿no? El trabajo del investigador. Cómo abordará este tema, a través, por ejemplo, de qué autores, a través de qué instrumentos y cuál es el aporte que se realizará como parte del resultado de la investigación. Esto es clave o forma parte de las investigaciones de los doctorados, ¿no? El aporte. El planteamiento del problema, el máximo de 200 palabras, consta de 3 párrafos. El primer párrafo describe la situación problemática que se ha identificado en el marco de un tema, enfoque o teoría, el abordaje de otros autores y qué aspectos tratará la investigación, ¿cierto? Allí, eh, pues, es importante manejar o conocer a los autores vinculados a algunos temas. Eh, yo suelo trabajar, por ejemplo, en el caso de eh, estudios de audiencias, ¿no? Hay un trabajo interesante y clásico de James Lull sobre familias del mundo que ven la televisión y, por ejemplo, en los trabajos de James Lull, pues puede encontrar que hay autores que son referentes en ese campo, ¿no? Como pueden ser Leoncio Barrios, ¿no? Eh, como pueden ser Albornoz, en el caso de el contexto de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? eh, Glasser y Strauss, ¿no? Que trabajan estrategias de investigación cualitativa, ¿verdad? Y en un contexto, digamos, latinoamericano, pues el trabajo de Antonio Pascuali puede ser relevante, ¿no? Como el libro, por ejemplo, El aparato singular, análisis de un día de televisión en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Me he referido a un apartado de este libro en un contexto latinoamericano, pero si veo, por ejemplo, investigación en un contexto, en otro contexto, vamos a ver, me puedo referir a otros autores, ¿no? Por ejemplo, un contexto de la India, ¿no? Está Bells, Bender, Forters, Goody, Leiburs, Lewis, ¿no? Oscar Lewis, por ejemplo, tiene un libro interesantísimo, Cinco Familias, ¿no? Que por cierto es un trabajo clásico de investigación cualitativa en un contexto mexicano. Lindoll, ¿no? Smith, Solian y el mismo Lull, ¿no? Entonces, para decirles que cuando se pide el abordaje de otros autores, pues no son autores, es decir, son autores complementarios a la teoría elegida, pero también autores que permiten ampliar, digamos, esa mirada de la teoría elegida. Y por supuesto, aspectos de los que abordará la investigación. En el segundo párrafo se señala una situación práctica que profundizará en la investigación. ¿No? Como situaciones prácticas, pues
Tenemos una diversidad de situaciones prácticas que pueden ser abordar el fenómeno comunicacional, no sé, pues en un contexto de mercados públicos, en un contexto de espacios de internet, en redes sociales, eh, en un contexto de calle, en un contexto laboral, etcétera. El tercer párrafo formula la pregunta de investigación, ya sea de forma interrogativa o enunciativa. Y allí mi recomendación es que la pregunta, ustedes elaboren una pregunta pensando en el tipo de investigación que van a hacer, cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Sí? O sea, planteen una pregunta cuya respuesta no sea un sí o un no, sino que permita eso, ¿no? Proyectarse ya hacia el tipo de metodología o métodos que van a trabajar. Bueno, estoy hablando a estudiantes que han trabajado ya una maestría, por lo tanto están ya expertos, entendería, en estos asuntos, ¿no? Debe quedar claro el fenómeno o hecho sobre el que aún faltan propuestas o conocimientos de distinto carácter, teórico o de aplicación. Necesario investigar en un determinado contexto entorno, dónde, cuándo y cómo surge el problema. Claro, bueno, sabemos que hay brechas, información, de investigación, vacíos, ¿no? O asuntos que, digamos, cuya información no es del todo completa o información que se espera, digamos, complementar desde la investigación. Entonces, eh, bueno, allí va a ser interesante ver cuáles son esas propuestas, aunque, bueno, realmente el conocimiento es tan vasto y hay investigaciones en comunicación, si uno se remite a las revistas en comunicación, me refiero a las indexadas, ¿no? Donde se abordan ya diferentes temas de la comunicación, la vida cotidiana, sociedad, cultura, comunicación. Pero bueno, allí siempre hay brechas, hay vacíos, hay asuntos que se pueden proponer desde una investigación. Y allí va a ser interesante ver cuál es el punto de vista que trabaja el investigador o la investigadora. El objetivo máximo 50 palabras, enunciados que establecen de forma sucinta el alcance, descripción y logros propuestos en la investigación. Están relacionadas con la pregunta formulada, por supuesto, y responden a la pregunta: ¿cuál es el propósito fundamental de la investigación? ¿Para qué se realiza la investigación? Eh, esa pregunta, ¿no? De ¿para qué se realiza la investigación? Claro, uno tiene seguramente sus ánimos e intereses personales, pero traten de vincular esa dimensión personal con la dimensión teórica, ¿no? Eh, Epistemológica, ¿no? Eso es importante también hacer notar en los objetivos. Objetivos específicos, bueno, son aspectos que se esperan lograr en particular en la investigación y, bueno, se desprenden pues de eh, el objetivo específico o principal, perdón, el objetivo central. Hipótesis, máximo 150 palabras. Es una proposición, una respuesta tentativa a la pregunta formulada en la investigación. Si es necesario, puede plantear máximo 250 palabras. Hipótesis específicas se derivan de la hipótesis principal, pueden responder a cada una de las partes de la tesis. Identificación de las variables, son características, atributos o propiedades de una persona o situación. Existen diversos tipos, ¿no? Independientes, dependientes. Las variables deben guardar una relación directa con las hipótesis y la operacionalización de las variables. Actividades para medir las variables, se proponen aspectos que pueden ser medibles.
Y este es un apartado, por supuesto, para las tesis cuantitativas. Pero ¿qué pasa si la tesis es cualitativa? Allí hablamos de conjeturas y no hablamos necesariamente de variables, aunque hay algunos metodólogos que hablan de variables desde las investigaciones cualitativas. Lo que se menciona es, en el caso de las cualitativas, es que se deberían trabajar con categorías, ¿no? Entonces, en el caso de este apartado, para las investigaciones cualitativas, la recomendación es trabajar conjeturas y proponer categorías. Y por supuesto, la operacionalización también es útil, ¿no? En una investigación cualitativa, porque nos ayuda a trabajar las etiquetas, también las variables y también, por supuesto, las categorías. La justificación de la investigación, pues explica por qué es relevante desarrollar esta investigación, ¿no? Y allí se señala qué aporta el conocimiento a la investigación, cuál es la contribución a la comunidad científica y a la sociedad. ¿Por qué y para qué se realizó la investigación? O sea, ¿por qué le va a dedicar 3, 4, 5, 6 años de trabajo a ese tema de investigación? ¿De acuerdo? Sabemos que el doctorado es de 3 años, ¿no? Pero puede ser que en la investigación demore un poco más y se tarden 4, 5 años en terminar la investigación. Pero uno dice aquí, bueno, ¿por qué y para qué se realizó la investigación? ¿Sí? Antecedentes y marco teórico. Máximo 800 palabras. Bueno, esto lo hemos explicado hace un momento. Lo vamos a reiterar a partir de lo que se propone en este texto. Pues se puede incluir antecedentes, marco teórico, estado de la cuestión o estado del arte. Relevante para demostrar el conocimiento del problema de investigación. Bueno, allí, por supuesto, ¿no? Tomar información de artículos en revistas indexadas, en libros, ¿no? Eh, eh, digamos, con un respaldo de fondo editorial. Lo importante es que toda esta parte del marco teórico, el estado de la cuestión o el estado del arte, procedan de fuentes confiables, ¿no? Porque si unas fuentes son confiables, entonces nuestra teoría tiene un respaldo académico científico. Eso es importante tener en cuenta. Por supuesto que hay una infinidad hoy en día de información y tenemos una infodemia, pero en el caso de el trabajo científico, pues la literatura académica se nutre de literatura académica. Sin embargo, sabemos también que existe una denominada literatura gris, con una serie de trabajos y textos muy importantes que no necesariamente están en, eh, en bases de datos indexados o en ciertas publicaciones universitarias, pero que se pueden considerar, por cierto, ¿no? Entonces, siempre y cuando, perdón, se puedan justificar el uso de estas fuentes. Se señala las principales investigaciones que se han desarrollado vinculadas a la situación problemática, presenta el objetivo, los enfoques a las teorías y los resultados y conclusiones de las investigaciones identificadas, permite hacer un balance y aclarar el aporte de su investigación citando las fuentes principales correspondientes, señala el ente teórico que permitirá la interpretación de los datos, comentábamos hace un rato, puede citar a un autor o a más de uno para conocer el planteamiento de la teoría o enfoque o el marco situacional o referencial eh, de las principales teorías que corresponden al marco teórico elegido. Aquí se comenta que no tiene que ser exhaustivo, pero sí tiene que dar cuenta de alguna manera cómo es que, otra vez, ¿no? Si quiero trabajar, por ejemplo, en la sección de la televisión desde un ámbito cualitativo, pues puedo trabajar con Jeff Lull, ¿no? Si quiero trabajar, no sé, otro libro, ¿no? Sobre géneros periodísticos y géneros anexos, ¿no? Hay un trabajo interesante de Rafael Llanes Mesa, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿qué autores están relacionados a géneros periodísticos desde una propuesta de estudio de la prensa? Pues
puede encontrar, por ejemplo, a Theo Van Dijk, ¿no? La noticia como discurso. Eh, Podría citar también a Earle Herrera, el reportaje, el ensayo de un género a otro. Eh, Podría citar a Ángel López García, Escritura e Información. Eh, Se podría citar también a, bueno, Javier Darío Restrepo, ¿no? Germán Rey, eh, eh, Fernando Martínez, ¿verdad? Entonces, Martínez Albertos, ¿cierto? Que es un autor clásico en el ámbito de la redacción periodística, ¿no? No está aquí a una autora interesante que es Pastora Romero, interesante en sus trabajos. Pero bueno, entonces, eh, en esa línea, ¿no? De los antecedentes y el marco teórico, pues hay que presentar no solamente a los autores en general, ¿no? Que trabajan el tema, por ejemplo, de teoría del periodismo, sino también aquellos autores que de alguna manera van a marcar la línea, ¿no? De la base teórica con la que se va a trabajar de manera más exhaustiva o específica el tema de investigación. Bueno, igual, el texto dice que no debe ser exhaustivo en los detalles, pero sí debe, digamos, presentar una línea de lo que se quiere trabajar. Una línea desde, digamos, la teoría general a la teoría específica que se espera abordar desde la investigación. La metodología tiene un máximo de 250 palabras. El marco metodológico es la presentación sistemática de los métodos, las técnicas, las herramientas o los procedimientos aplicados en la investigación. Señala el tipo y nivel de investigación, puede ser una investigación básica o aplicada, ¿no? Y cómo se desarrollará la investigación, las fuentes, de dónde obtendrá la información, el tiempo de investigación. Índice descriptivo, máximo 400 palabras. Cada capítulo debe contener, ¿no? Un índice comentado, referencias bibliográficas, entre 10 a 15 referencias. ¿Okay? Eh, Mi recomendación es trabajar sobre todo con fuentes, repito, de artículos, libros, y pueden incluir algunas tesis. Hay tesis interesantes, ¿no? Pero a mí me parece que cuando se trabaja todo el tema de la reflexión teórica, pues hay que basarse en los textos, digamos, que han pasado por una revisión de pares ciegos o han pasado por una evaluación de especialistas. Entonces, por eso la importancia de acceder a las fuentes bibliográficas confiables, ¿no? Si hoy en día existe un problema respecto al fraude académico, bueno, lamentablemente hay fraude académico también por el lado de la elaboración de tesis, también por el lado, ciertamente, de la producción académica en revistas académicas, pero, digamos, hay como que hay un poco más de control, ¿no? Por lo menos eso entendemos, desde el lado de las revistas indexadas y las ediciones universitarias, las ediciones de libros universitarios o los fondos editoriales. Cronograma de actividades, máximo de 150 palabras, elabora un cuadro de doble entrada, señala las actividades por cada mes, identifica la fase del desarrollo de la tesis, inicia la primera semana del semestre 1 y concluye con la última semana del semestre 6.
El presupuesto, un máximo de 150 palabras, elabora un cuadro por rubro de los que proyecta invertir para desarrollar la tesis. Los rubros aluden a útiles de escritorio, a materiales para la investigación, consultorías, trabajo de campo, trabajo de gabinete, de acuerdo con la disciplina. Si consideran necesario, pueden incluir un anexo, ¿no? Adjuntando tablas, figuras, mapas, esquemas, organigramas, textos, imágenes que explicitan la información que describe el anteproyecto. Bien, dejo de compartir y yo diría que principalmente es esto lo que les puedo comentar, ¿no? Disculpen si me he excedido, creo que me he ido un poco más de los 30 minutos, pero he tratado de ser lo más explícito posible, ¿no? Lo más claro posible, espero haber sido lo más claro posible Sí, para profesor, poder más llegar bien al un público. favor. Profesor, más bien un favor, no sé si podría volver a compartir su pantalla. Más que nada para no descuadrar en cómo está puesto en el en vivo. Un favor. Ya, perfecto, de acuerdo. Ujú. Y ahorita para proceder con algunas preguntas que han dejado en el Facebook. Ya, Ujú. a ver, vuelvo a compartir. Aquí, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Ahora ya no sé si puede Listo, de visualizar. acuerdo. Yo. Bueno, ahí para poder ir pasando a las preguntas. Ujú. Ujú. Ya, bueno, una de las primeras preguntas que han dejado en el Facebook sería la señorita Nati Casani. Y bueno, nos dice que, nos pregunta, bueno, primero dice que qué interesante ha habido por la presentación que ha tenido y también nos pregunta cuál es la malla curricular del programa. Ya, la tenemos aquí la web. Mm, Y ya, voy a compartir esta pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, profesor, se puede Ya. visualizar. Este es el plan de estudios, ¿no? Tiene 6 semestres, incluye los siguientes temas: información y comunicación especializada, semestre uno, información y comunicación especializada, periodismo, investigación y Big Data y seminario de tesis uno. Ya desde, digamos, el primer semestre se empiezan con los seminarios, ¿no? Orientados, por supuesto, a la investigación, a la profundización de las líneas y áreas temáticas que va a trabajar eh, el estudiante, el doctorando, doctoranda. Semestre 2, Derecho a la Información, Ética y Propiedad Intelectual, Ciberperiodismo y Nueva Ecología de Medios Digitales y Seminario de Tesis 2. Semestre 3, Seminario de Humanidades y Contexto Contemporáneo, un Seminario de Tesis 3. Ya a partir del semestre 4, pues se trabaja la profundización de las teorías, las metodologías, eh, digamos, los aparatos teóricos, la mejora o afinamiento también de los instrumentos metodológicos y por supuesto la profundización en las líneas que va a trabajar el doctorando, ¿no? El semestre 4 hasta el semestre 6. Eso es lo que puedo comentar en relación a esa pregunta. Profesor, más bien, no sé si podría volver a compartir su pantalla. De Correcto, preferencia, sí. nunca deje de compartir, por favor. Ajá, Ya, ya. está bien, Ujú, de acuerdo. ujú, ujú. Ahora, bueno, ahora la siguiente pregunta le comparto. Bueno, ahora la siguiente pregunta proviene de la señorita Natalia Ríos. Bueno, dice, buenas noches, tengo una consulta. Si mi proyecto combina comunicación con otras disciplinas, sociología, ciencia política, antropología, ¿eso suma o puede ser visto como falta de foco disciplinar? A ver.
Puede ser un abordaje transdisciplinario, ¿no? Abordando es decir, otras áreas del conocimiento, ¿de acuerdo? Puede, puede dispersar, porque claro, cada una de estas disciplinas ya implica un abordaje teórico, ¿no? Podría dispersar. Sin embargo, podría también complementar. Pero, digamos, habría que ver cómo se plantea esta investigación también en función de las líneas de investigación que tiene el doctorado, que por cierto no lo he presentado, pero lo voy a presentar a continuación. A ver, creo que está aquí. Vamos a ver. Aquí está. A ver, se pasó rápido, ¿no? Ya, aquí está. Entonces, estas son las líneas de investigación, ¿no? Periodismo, Big Data y sistemas inteligentes, sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia, tecnologías de la información y desarrollo de la investigación académica, Estado, instituciones públicas y comunicación política. Entonces, en relación a la pregunta que se hace, yo diría que eh, habría que poner foco, o sea, digamos, lo que acaba de mencionar respecto a estas disciplinas, habría de que ver de qué manera aportan a la investigación y a responder la pregunta de investigación, siguiendo estas líneas de investigación que estamos presentando ahora. Ya, profesor, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es de el señor Héctor Omar Charry Cóndor. Y bueno, nos pregunta cuáles son los días y horario de clases. Sí, las clases se van a desarrollar los fines de semana, eh, viernes, sábados y domingos, aunque la organización espera que los horarios de clases sean sábados y domingos, considerando pues que la mayor parte de postulantes y estudiantes pues tienen una vida laboral y podrían dedicar más tiempo a los estudios el fin de semana. Correcto, profesor, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es del señor Rubén Arias y pregunta, ¿debo incluir términos clave de las líneas de investigación como Big Data, sistemas inteligentes, comunicación política, tecnologías multimedia? Mm, yo diría que sí, porque servirían como conceptos claves en la lectura, ¿no? Bueno, considerando que entendería que muchos de los postulantes han pasado por una maestría y tienen experiencia elaborando textos académicos, sabemos que trabajando las palabras clave y por supuesto a partir de ciertos conceptos tenemos una mayor facilidad de lectura, ¿no? Sobre todo para el evaluador. Yo diría que sí, es recomendable utilizar términos claves vinculados a las líneas de investigación. Genial, profesor. Ahora, la siguiente pregunta es del señor Josielmar Montero. Dice, hola, buenas tardes. Me estoy comportando tarde. Quisiera saber si existe algún requerimiento en cuanto a la cantidad de páginas que debe contener al anteproyecto. Sí, sí, hay un límite de páginas, hemos dicho de 3 a 5 páginas, ¿no? ¿No? Ya, ahora la siguiente pregunta es de la señorita María del Carmen Devoto. Y bueno, dice buenas noches. En las líneas de investigación tienen temas de comunicación política o, y organizacional. Tenemos líneas de comunicación política, no de organizacional. Tenemos estas líneas de investigación que además están respaldadas por grupos de investigación, ¿no? En la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, eh, pero digamos, el doctorado se especializa en esta línea de investigación. Ay, gracias, profesor.
ahora con la siguiente pregunta, nuevamente del señor Yoselmar Montero. Ujú. Pregunta, respecto al horario de clases y y la modalidad en que se desarrollarán las mismas, ¿el doctorado es estrictamente presencial o existe alguna flexibilidad para cursar algunas de las clases de forma virtual? Sí, a ver, la modalidad es presencial y en algún momento se dará la flexibilidad para la virtualidad. Eh, pero la modalidad del doctorado es presencial. Sí. Ujú. Y bueno, una última pregunta. Es del señor Abraham Sebastián Zenin, que dice, 15 o 20 autores clave bien seleccionados es suficiente. Sí, bueno, eso es, bueno, según la propuesta del anteproyecto hay un número, ¿no? De 10 a 15 referencias, ¿no? Entonces, el número es 15, el número límite para este documento que es el anteproyecto, ¿no? Ya, bueno, profesor, estas serían, bueno, todas las preguntas que, bueno, hemos recibido durante la transmisión. Más bien, no sé si quisiera dar algún mensaje a los interesados en postular o a los postulantes también en el programa. Sí, por supuesto, pero antes quiero presentar esta parte de aquí, de las diapositivas, que, que no presenté antes, pero me parece clave, ¿no? Eh, Respecto a qué se evalúa en el anteproyecto. Eh, Claridad del problema de investigación, ¿no? La capacidad de identificar problemas académicos investigables y adecuados para el programa, es decir, esto se relaciona con la línea de investigación. Solidez de la justificación, aquí se evalúa la explicación sobre el valor académico, social, cultural o disciplinar que tiene la investigación. También el manejo del campo teórico, se evalúa el dominio de conceptos, enfoques y teorías relevantes en el campo. Por ejemplo, estos asuntos respecto al número de autores o a los enfoques disciplinarios o transdisciplinarios son pertinentes aquí, ¿no? Y dan cuenta de un manejo, por supuesto, de o dominio de, de asuntos y enfoques teóricos vinculados al campo de la comunicación y al campo del doctorado que nos concierne. Coherencia con las líneas de investigación, pues se evalúa la investigación la cual debe vincularse claramente con las líneas de investigación presentadas por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que, cuyas líneas, pues, las vuelvo a presentar, son estas. Bueno, y el mensaje, pues, invitarlas al doctorado, es una oportunidad para reflexionar, eh, repensar, debatir eh, respecto a la comunicación en estas líneas de investigación, periodismo, big data, nuevas tecnologías de la comunicación, desarrollo de la investigación académica en comunicación, Estado, instituciones públicas y comunicación política, que, bueno, permitirá no solamente profundizar, sino perfeccionar una mirada, una reflexión y aportar al conocimiento en estos campos del saber. Así que, bueno, los invito cordialmente a postularse al doctorado en comunicación, periodismo y medios digitales y les agradezco por la atención. Profesor, justamente cuando usted estaba explayándose un poco respecto a los 4 puntos que se evalúa dentro del anteproyecto, llegó una última pregunta. No sé si sería posible responderla. Sí, por favor, claro que sí. Bueno, la pregunta es de la señorita Ruth Robles Romero y nos dice, buenas noches. ¿Es recomendable un tema de investigación a nivel latinoamericano o internacional? ¿Qué se debe tomar en cuenta en este caso? Mm.
Eh, bueno, el acceso a la información. Si uno está en Perú y quiere acceder a información en el contexto latinoamericano, pues hablar de Latinoamérica, claro, es decir, es hablar de muchos países, ¿no? Entonces, allí el criterio es acceso a la información, eh, también posibilidades de- de tener acceso a las fuentes, fuentes primarias o secundarias, ¿no? Y bueno, el conocimiento del fenómeno o de la realidad que se quiere estudiar, ¿no? Entonces, sí, o sea, no circunscribimos o no delimitamos los temas a contextos solamente locales o nacionales, sino también internacionales. Es válido. Ahora sí, profesor, muchas gracias ahí por toda la explicación respecto al doctorado y también por su tiempo estar presente acá. Más bien quería hacerle una invitación a a todo el público que está presente y también a las personas que quizás vean esa transmisión en diferido. Recordarles que estamos a 21 días que cierren las inscripciones para este proceso de admisión 2026-1 en el posgrado de letras. Y bueno, nuevamente gracias al profesor y también gracias a todas las personas presentes por su tiempo y por las preguntas que, bueno, que han estado muy interesantes y que el profesor ha podido absolverlas. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también.